Bueno, pues ya son y 5 pasadas, entonces yo creo que ya seguramente se irá uniendo más gente, pero bueno, ya creo que podemos empezar con los prolegómenos de la sesión. Y primeramente, pues darles a todos la bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Y bueno, mi nombre es Sonia Freire Trigo, soy profesora y directora del Máster de Regeneración Urbana en la Bartlett School of Planning de la University College London. Y bueno, tengo el placer de haber participado tanto en la selección de los artículos, de algunos de los artículos que se están presentando en el Congreso y de ser la moderadora de esta mesa. Así que estoy pues muy contenta de estar aquí y de escuchar estas ponencias de hoy. Esta es la mesa 7C y como ya se ha comentado anteriormente va a ser grabada y después se va a colgar en la página web del Congreso. Y bueno, en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del quinto Congreso Internacional ISUF-H Costa Rica 2021, pues les doy la más cordial bienvenida a todas y todos, a los que nos acompañan hoy y los que nos escuchen cuando vean esta grabación. Y simplemente, bueno, pues recordarles que las presentaciones, va a haber 4 presentaciones hoy y habrá un turno de preguntas que se realizará al final de las presentaciones. Y para realizar las preguntas o bien las pueden escribir en el chat del Zoom o si no también pueden pues levantar la mano y les daré paso y ya pueden hacer la pregunta directamente de forma verbal. Vaya. Y bueno, pues esta mañana, tarde, noche, en esta sesión de la línea 7, planificación y proyecto urbano, que es la temática que engloba las 4 ponencias de hoy, esta línea aborda las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de la forma urbana y busca entender el potencial de los trabajos colaborativos y de los entrecruzamientos de prácticas teórico-metodológicas para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En este sentido, esta temática promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y otras áreas afines. En el acelerado desarrollo de las ciudades, pues esto exige, por una parte, una exploración de nuevas problemáticas desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones de un objeto de estudio, englobando todas estas relaciones de las que hablábamos antes, y por otra parte, superar la parcelación del conocimiento que se reflejan en las distintas disciplinas asociadas pues, con esas relaciones. Y de esta forma comprender las complejas realidades de nuestras ciudades contemporáneas. Y en relación a esto y reflexionando sobre estas cuestiones, tenemos hoy 4 ponencias y que van a ser presentadas por las siguientes personas. Pues en primer lugar hemos alterado un poco el orden de las ponencias y entonces primero van a hablar Paula Kapstein de la Universidad Austral de Chile y Leticia Opazo. Seguidamente hablarán Asenet Sosa Espinosa y María Emilia Casar Furió de la Universidad Politécnica de Valencia. Después hablarán Isabel González García y en nombre también de Eduardo de Santiago de la Universidad Politécnica de Madrid. Y por último, Ángela María Jiménez Avilés de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Y bueno, pues entonces ya sin más dilación
le damos el paso a las primeras ponentes, Paula y Leticia. Simplemente recordar a los ponentes que como no hay una manera fácil de daros un aviso cuando estéis llegando a los 10 minutos que tenéis por ponencia, si veo que a los 9 minutos parece que como que aún os queda bastante, pues igual os digo algo para avisaros de que os queda un minuto, si os parece bien. Está bien, Sonia. Es un poco invasivo, pero bueno, o si tenéis algún teléfono para vosotros mismas regularos el tiempo, pues también. Y nada más. Entonces, Paula y Leticia, es vuestro turno. Bueno, les damos las gracias. Va a compartir Leticia. Bueno, ahí tienen, ¿sabes lo que pasa, Leti? Que se ve más ancho. Se va a ver todo bastante deformado. Bueno, ahí está bien. Vuelve al inicio, Leti. Fenomenal. Bueno, ahí está entonces el título de nuestra ponencia, Desarrollo de metodología de áreas urbanas homogéneas. Esta es una propuesta para ligarlo, esta metodología, a la actualización del plan regulador, que es el instrumento de regulación urbana que tiene Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que se sitúa en el litoral central de Chile. La siguiente es un índice. La siguiente, Leti. ¿No te pasa? Espérate. ¿Comparto yo mejor? ¿No te avanza? No. Ya, compartes tú mejor. Ok. Ya. Sí. No hay problema. Vamos. Bueno, aquí tenemos entonces la presentación. La voy a poner así para que se vea más grande. Este es el índice. Tenemos entonces primero, bueno, un breve resumen, el marco teórico, la metodología, la presentación de la matriz multivariable que nos va a servir, criterios de evaluación de la vulnerabilidad de las áreas homogéneas reconocidas, la identificación de estas áreas, los resultados, unas conclusiones y unas referencias. Bueno, aquí con una foto de la conurbación, que son las ciudades de Viña y Valparaíso, son ciudades que están conurbadas, ¿cierto? Aquí les presentamos el resumen. En realidad este trabajo lo que hace es reconocer áreas homogéneas y definirlas utilizando una matriz multivariable, ¿cierto? Con el fin de poder aplicar este análisis en la planificación urbana vigente de la ciudad. Bueno, como ustedes ya obviamente saben, en la morfología de una ciudad se da estrechamente asociada, ¿cierto?, a muchas variables. Algunas son históricas, sociales, pero principalmente a las condiciones del medio natural donde la ciudad se halla, ¿cierto? Y este es el caso de la ciudad de Valparaíso, que ya fue reconocida en el año 63 como un anfiteatro de cerros. La metodología que presentamos es doble. Por un lado, identifica las áreas o barrios, ¿no?, de acuerdo a la configuración geomorfológica que presentan, y por otro lado desarrolla una matriz que va a permitirnos evaluar la vulnerabilidad de estas áreas. Finalmente los resultados se van a enfocar en verificar cómo esta metodología puede aportar en la actualización del plan regulador comunal vigente de Valparaíso. El marco teórico es extenso, solamente una referencia al sociólogo Julio Alguacil, que ya en el año 98 se preguntaba cuál es el modelo urbano con capacidad para generar las condiciones adecuadas para desarrollar dinámicas que tiendan a la sostenibilidad ambiental, la gobernabilidad social y la cooperación. Esta cuestión, ¿no?, nos permite reflexionar ampliamente sobre los procesos que amparan la regulación urbana y que la acompañan, que le dan sentido, ¿no?, considerando que estos procesos deberían ser ampliamente participativos y sostenibles, ¿cierto? Y por eso mismo
nos podemos cuestionar realmente si los instrumentos de planificación que conocemos en Latinoamérica son lo suficientemente complejos y flexibles, ¿cierto? Luego tenemos algunas reflexiones sobre el análisis multicriterio, pero creo que vamos a seguir adelante para no atrasarnos. Bueno, la metodología, aquí. La metodología ¿no? Consiste en exponer los criterios primero que nos van a permitir escoger las variables para distinguir y evaluar las áreas homogéneas, y en segundo lugar, emplear las variables de esa matriz para caracterizar estas áreas. Lo primero entonces les muestro, esta es la propuesta que hacemos de matriz multivariable que define criterios en ámbitos bastante diferenciados como son el medio ambiente y el territorio, el medio urbano y el medio social. En el medio social estamos utilizando los indicadores de vulnerabilidad social que fueron extraídos de una fuente de datos ya elaborada, ¿no? Y en el medio ambiente y territorio se analizan la topografía, la vegetación, la hidrografía y los microbasurales existentes en algunas quebradas de Valparaíso. En el medio urbano, variables tan distintas como los usos, los equipamientos, las redes de servicios, el espacio público, por supuesto la morfología urbana y la accesibilidad, etc. Vamos a ver algunos de los criterios que nos van a permitir analizar un poco la cuestión de la vulnerabilidad de las áreas urbanas homogéneas una vez que las tengamos identificadas. Solo les voy a leer el primer rango, son 5 rangos: muy vulnerable, vulnerable, medianamente vulnerable, poco vulnerable y no vulnerable. Bueno, veamos el primero. El primero en Valparaíso es un barrio que está sentado de fuerte pendiente, aproximadamente de 45 grados o un 100%, que presentan alta escorrentía de aguas, sin drenes ni cauces, y cuyos terrenos podrían tener baja cohesión. También tiene acumulación de basura y presenta una vegetación que puede ser fácilmente inflamable. Eso sería un barrio muy, muy vulnerable. No les voy a leer las otras categorías para no atrasarnos. Pero tenemos también las categorías del medio urbano, ¿cierto? En el medio urbano tenemos una serie de categorías también: muy vulnerable, vulnerable, medianamente, etc. Les voy a leer solo con respecto a lo muy vulnerable. Se trataría de un barrio con baja accesibilidad, generalmente ubicados también en terrenos de fuerte pendiente. Su trazado viario y parcelario colabora en esta definición de baja accesibilidad, ¿cierto? Porque es un tejido generalmente que es lineal, se basa en una calle y en ese esquema de espina de pez, ¿cierto? Con las parcelas que llegan solo a esa calle. Tiene también una densidad y una ocupación parcelaria muy baja o baja, con un sistema de agrupación aislado. Es decir, es un barrio bastante incipiente, tampoco cuenta con espacio público y puede que no cuente con al menos 3 de las siguientes redes o servicios. Con agua, es decir, que no cuente ni con agua, ni con alcantarillado, ni con pavimentación o sistema de redes, ni con electricidad. Y por último, comentarles simplemente que en medio social, esto ya lo hemos tomado, como les digo, la fuente es el Departamento de Asesoría Urbana en la Municipalidad de Valparaíso, y este gráfico, este mapeo de vulnerabilidad se hizo el 2017, 2018, también presenta 5 rangos de vulnerabilidad, y el rango de muy vulnerable es aquellos barrios que presentan un 75% de población que vive en extrema pobreza. Que son en este caso los barrios que estarían pintados de azul en este mapa. Te doy paso, Leticia. Bueno, nosotros en base a eso tratamos de elegir los casos, como bien dice Paula, y aquí también ocupamos una información de la tesis que yo realicé el 2016, en cuanto a que los casos fueron elegidos muy en la trama urbana basándose en los patrones de asentamiento. El patrón de asentamiento es un concepto que obviamente tiene más allá que ver que la geomorfología, pero como ya adelantó Paula,
En Valparaíso específicamente se está inspirado mucho o está muy marcado por la situación geomorfológica. Claro que el patrón de asentamiento obviamente va más allá en el sentido de que es la forma en que el habitante se adecua a esa situación geomorfológica, teniendo ciertas características de vivienda, trama, etc. ¿Ya? Pasa nomás, Paulita. Ya. Claro, por lo tanto nosotros tratamos de que esos casos obviamente fueran mapeados más o menos en torno a los patrones de asentamiento y por eso los nombres nos evocan mucho la situación geomorfológica, pero nosotros los agrupamos en tres, ya que son los conectores lineales, que se tratan barrios en general, como decía Paula, que son como de una sola vía y como espina de pescado con baja accesibilidad, pero que nosotros los podemos ver ya sea en el fondo de la quebrada, en la cima o también a veces en las cinturas, que son vías que justamente conectan y que es muy característico allá en Valparaíso en la necesidad de conectar dos cerros distintos y pasar esta quebrada con una cintura que finalmente termina siendo un barrio, ¿ya? Después están las cimas y mesetas. La meseta obviamente es mucho más amplia y en Valparaíso clásicamente se conoce la de los dos extremos, que es por un lado Playa Ancha y por otro lado Barón, pero también hay mesetas que son más redonditas y que ya no son tan planas, pero tienen también una manera de agruparse con pendientes un poco más fuertes, pero que bastante centrales, dijéramos. Y finalmente los fondos de quebradas, que en esos vamos dos tipologías, que es el focal, que es muy de un lugar, dijéramos, y el lineal, que sí logra estructurar y conectar un barrio a lo largo de esta quebrada. Normalmente en Valparaíso lo vamos a ver, son quebradas que han sido encauzadas, por eso se logra armar un barrio sobre un fondo de quebrada, ¿ya? Entonces, el primero que sería el quebrada de desarrollo longitudinal, teníamos el caso de la Avenida Francia y Tomás Ramos, ¿ya? Que son obviamente lugares que van muy limitados por este fondo de quebrada, pero sí intentan integrar las laderas laterales que a veces tienen fuerte pendiente. Pero hay una manera, dijéramos, en que se comienza a integrar y a formar un barrio con una accesibilidad mediana, porque obviamente están limitados por esta vía longitudinal, pero normalmente, como les decía yo, cuando han sido encauzados, tienden a ser lugares que no están cerca del plan, por lo tanto igual tienen equipamientos y están conectados con otros barrios, ¿ya? Pasa nomás, Paulita. Después extendíamos el patrón de cima longitudinal, que este es como el más clásico en Valparaíso en las partes altas. Aquí ya no se da tanto en la parte baja, que sería, por ejemplo, acá pusimos la población Las Palmas y Santa Rita Otaí con Miguel Ángel, que son clásicos cimas muy alargadas que terminan, lamentablemente para el caso de nosotros, en tomas porque sobrepasan los límites urbanos y la accesibilidad es mucho más compleja que estos fondos de quebrada y por lo tanto las condiciones también son más vulnerables, cuesta más tener equipamientos y espacios públicos. Adelante. Un minuto. Seguimos. Tenemos que... Yo creo que acelera porque tenemos muy poquito tiempo. Sí, te los nombro entonces, voy nombrando para darte el paso a ti, Paula. Después están las cimas de laderas con patrón de ocupación, que aquí veíamos el camino de cintura, que es lo que es el caso de acá que vimos que se puede dar en distintas alturas. Acá está el de Playa Ancha, el de Barón, que hablábamos, y Placeres. Sigue nomás. Grandes mesetas, de aquí estaban las cimas que son más redonditas, Cerro Toro, Cerro Litre, dale nomás. Y este fondo de quebrada, que para nosotros fue un ejemplo muy destacado, Pueblo Hundido, porque la verdad es muy marginal y está arriba y tiene características bastante, ya el nombre lo dice, digamos, muy, muy vulnerable. Y finalmente, ¿qué serían los que hablábamos de los fondos de quebrada longitudinal, que estaría
el caso de Avenida Santa Elena. Te doy paso, Paula, para que tú... Ok, bueno, simplemente como resultados comentarles que estas variables que les presentamos antes en la matriz multivariable las traspasamos a estas fichas, no les vamos a leer las fichas, pero son unas fichas que tienen, digamos, todos los datos del barrio, su emplazamiento, los usos predominantes, el sistema de agrupamiento, la densidad, calculamos la densidad bruta promedio, la ocupación predial, las pendientes, etcétera, etcétera. Ahí les muestro 3 fichas. Por no extendernos, y ya finalmente que Leti les comente un poco sobre la propuesta de aplicación de todo esto en el plan regulador. Ya Claro, por terminar, bueno, sí, el plan regulador ahora está muy acotado y cuenta como herramienta solamente con 17 normas urbanísticas. Nosotros no analizamos todas las normas, pero en este fichaje que se hizo se trató de destacar varios tipos de normas urbanísticas, como uso de suelo, altura, sistema de ocupación predial, sistema de agrupamiento, constructibilidad, y entonces de manera tal de que en cada uno de esos barrios que nosotros consideramos que estaban de alguna manera cohesionados dentro de estas tipologías, nosotros pudiéramos comparar y asociar la forma en que estas normas urbanísticas se están desarrollando y si acaso tienen generalmente entre ellas una cierta conexión o dependencia. Es decir, por ejemplo, en lugares altos se tiende a ver obviamente con mayor pendiente, vamos a usar sistemas de agrupamiento que son escalonados o de mayor altura, que se acceden a media altura, y en cambio en lugares planos es más fácil desarrollar viviendas aisladas. Entonces empezamos a ver como la relación de lo que es la característica del barrio y poder definir cada uno cómo se comportan estas densidades. Lo mismo, por ejemplo, con la densidad, o sea, si yo tengo mayor altura, a lo mejor me es más dependiente, me es más difícil ocupar, voy a tener menos densidad, pero en cambio yo empiezo a compensar con otra manera de acceder a eso, a esa construcción. Entonces, en general, lo que tratamos de ver, si bien no fue abordar las 17 normas, yo creo que bastante de esas normas las incluimos en las fichas y así en cada caracterización empezamos ya a ver patrones de correlaciones entre estos indicadores y normas urbanísticas para poder finalmente en el plan regulador, si uno va a diseñar la zona, sepa que estas morfologías necesitan características especiales para cada uno de sus situaciones. Eso es, Perfecto. Y aquí tienen una pequeña bibliografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues si pueden, eso, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por la presentación, Paula y Leticia. Y ahora le damos paso a Senet y a María Emilia. Muy bien, vamos a compartir. Un segundito. Vale, perfecto. Bueno, pues se ve, ¿verdad? Perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, noches. En primer lugar, pues muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de participar en este congreso, por su interés y atención. Y en general, pues muchas gracias a todos ya de antemano. Y sin más, entraremos a abordar el tema que aquí nos ocupa, que es el rol de la ciudadanía en la elaboración de la planificación urbanística, concretamente el caso de la Comunidad Valenciana, España. Bien. Ahora, partiendo que los fundamentos y procesos de la gobernanza establecen como uno de sus ejes principales la participación de la ciudadanía para la construcción colectiva de la vida. La participación es la base de la nueva administración pública y resulta clave en el avance de la sostenibilidad y los retos que plantea la Agenda Urbana Española de 2019. Pues bien, en relación con el planeamiento urbanístico y territorial de la Comunidad Valenciana, pues cabe plantearse alguna cuestión.
entre ellas el cómo se incorpora esa pretendida participación de la ciudadanía desde la legislación y cuál es el rol que se le atribuye realmente en el procedimiento de elaboración de los planes urbano-territoriales. Yendo más allá, a escala de barrio como eje fundamental de cohesión social, de integración e identidad social, cuál es el alcance de la participación ciudadana en los instrumentos de planeamiento a tal nivel. Bien, el eje central de nuestro trabajo, a ver, es que ahora sí, ¿no? Vale, sí, se me ve, ¿verdad? Es que Sí, me da la sí, sensación de que va con un poquito de retardo. Si no Sí, me sí dicen. se ve. bien. Vale, vale, gracias, gracias. Sí, el eje central de nuestro trabajo ha sido intentar fijar la efectividad eh, a efectos reales de la ciudadanía, pues tanto en la concepción desde su origen como en el proceso de elaboración del planeamiento en nuestra comunidad, teniendo en cuenta la relación de los fundamentos de la democracia liberal y de la democracia participativa con el rol y la posición que el marco urbanístico valenciano actual constituido por el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2021, configura al ciudadano. Entonces, se distingue entre la participación pública y la participación ciudadana, quedando esta última inmersa en la primera. Así pues, cabría analizar, reflexionar, vía casuística y a esta escala de barrio apuntada, cuál es el modelo de participación y si este realmente puede contribuir en la modificación de la forma y función de ese espacio, en definitiva, en el de la ciudad. Bien, ese será el quid de la cuestión. Recoger las bases de los dos modelos de democracia liberal y participativa, concretando el rol que cada uno atribuye a la ciudadanía, desde el liberal pasivo, propio de una democracia de baja intensidad, perdón, o bien participativo, activo, o sea, propio de una democracia de alta intensidad, considerando que instrumentaliza la ley y si tiene suficiente entidad la participación de la ciudadanía. Bien, de la norma se desprende que la ciudadanía debe ser considerada desde el momento cero, procurando hacer que la participación ciudadana sea proactiva y más efectiva. Recapitulando, en el proceso de elaboración, como puede verse aquí en este esquemita, en el proceso de elaboración del plan, la ciudadanía interviene en la fase cero, que sería la fase de diagnóstico técnico publicado en la web. ¿De qué forma? Bueno, pues donde el ciudadano puede hacer meras observaciones, pero observaciones, aportaciones, aunque sobre una base ya esbozada o declaración de intenciones, derivando en un informe de respuesta conjunta a las aportaciones, si bien con efectos administrativos internos, dígase que vemos que se inicia sin un diagnóstico construido con los ciudadanos previamente a este documento. Y luego también en la fase segunda, que no será hasta la aprobación del borrador del plano programa y del documento inicial estratégico por parte del órgano ambiental, cuando se vuelva a abrir consultas a la ciudadanía, que es la fase de alegaciones propiamente dicha y, por tanto, solo podrán pronunciarse, en todo caso, aquellos además que se han registrado en la web en esa fase cero, ¿vale? Bien, es decir, que no se da entrada a todos, sino a aquellos que en principio han quedado registrados. En síntesis, desde el punto de vista legal, pues del régimen o del marco jurídico que se establece, se desprende que por primera vez, si se realiza una consulta pública antes de la elaboración del anteproyecto del plan, que supone un claro avance desde la regulación urbanística valenciana hacia el modelo colaborativo, el fortalecimiento de los canales de participación en cualquier caso y que puede incidir en la forma, sobre todo en la toma de decisiones y en ese resultado, si bien es el camino, aunque resulta insuficiente, y resulta insuficiente todavía el marco legal para conseguir un proceso con totales garantías como a continuación se verá. Entonces, en este punto damos paso ya a mi compañera, la profesora Asenet Sosa, la cual entrará en los ejemplos concretos. Muchas gracias.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, con el objetivo de reflexionar desde algún ejemplo sobre la ciudad de Valencia, hemos tomado esos dos planes, polémicos y bastante controvertidos en esta ciudad. Es el Plan Especial de Protección de Ciudad Bella, que trabaja sobre los barrios del centro histórico, y el Plan Especial de Protección del Cabañal Cañaveral, que tiene como marco los poblados marítimos, que también tienen buena parte del patrimonio histórico de la ciudad de Valencia. Estos planes, aunque son diferentes y en marcos territoriales de la ciudad diferentes, pero sí que tienen aspectos en común, y es que ambos han presentado un amplio proceso de participación ciudadana y además parten de tratar una problemática sentida desde el sentir social y demandada a la administración, como son los procesos de turistificación y gentrificación que llevan sufriendo ya desde hace años. Siguiente. Bueno, señalar que para no abundar demasiado, en el análisis del proceso que hemos hecho, el análisis del proceso de estos planes, hemos observado que los criterios estratégicos de base vienen establecidos por los equipos técnicos y por la clase política, y no se establecen en un proceso de participación, de diálogo con los ciudadanos, y que se debate y se recoge aportaciones ciudadanas, pero ya en fases ya avanzadas del plan y posteriores. Entonces la pregunta que aquí nos surgió, y dado la temática del Congreso, que es la forma urbana, es cómo se puede establecer la efectividad de la participación ciudadana y su influencia en la forma urbana. Y realmente lo que vemos es que al final van a ser los procesos de alegaciones, las alegaciones, las que van a mostrar resultados, puesto que en ellas se observa que brotan aspectos que no han sido tratados y conflictos sin resolver, a través que no han sido tratados en esos procesos de participación ciudadana. Siguiente. Básicamente, para no comer demasiado tiempo, de la observación de las alegaciones, en ambos casos que han sido muy numerosas, muestran por un lado básicamente contradicciones entre lo que es la estrategia urbanística que se llevó al proceso de participación y finalmente la propuesta de crecimiento urbanístico del barrio, que va a aparecer en el documento final. Estos son alegaciones muy intensas y muy fundamentadas, y también por otra parte aparecen otras que lo que demuestran es el sentir ciudadano en relación a un sentimiento de fracaso de los procesos de participación y de fracaso del plan en sí mismo, puesto que dice que realmente al final no frena los procesos de turistificación y centrificación que han sido demandados. Por tanto, los conflictos socioterritoriales iniciales con los que se abren continúan después de la aprobación del plan. Y para concluir, dos ideas, pues este modelo de participación sigue encorsetado en las tradiciones urbanísticas, en un elitismo tecnócrata propio de las democracias liberales, que realmente existe poco efecto, al menos en estos casos, de la participación, lo que puede influir en esa forma urbana, y sobre todo lo que nos llama la atención es que parece que la vía de alegaciones está sustituyendo a los procesos de participación ciudadana activa, en los que hay que tratar los conflictos y los consensos, entendiendo la participación ciudadana activa desde los principios que plantea la gobernanza y sobre todo desde lo que está solicitando la agenda urbana española, y en ese objetivo 10 de la agenda, que es avanzar en gobernanza en el urbanismo. Y con esto acabo, gracias. Creo que hemos estado en 10 minutos. Que hemos contabilizado.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, también muy interesante. Y ahora entonces damos paso a Isabel de la Universidad Politécnica de Madrid, en representación también de Eduardo de Santiago. Bueno, buenas noches, días y tardes para cada uno de lo que le corresponda. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, paso rápidamente para no perder tiempo a iniciar un poco la ponencia. Bueno, digamos que, como veis ahí el título, como ven ustedes, se trata de analizar, digamos que profundizar en un aspecto que muchas veces tenemos olvidado, ¿no?, en el planeamiento español, que tiene que ver con las morfologías y el planeamiento de los núcleos rurales, ¿no? Con un tema que en la actualidad sí que ha tenido bastante, digamos, divulgación y bastante discusión, que era el tema de la España vaciada, ¿no? Seguramente la mayor parte de ustedes conocen cómo es nuestro territorio, y esa configuración de concentración de población en determinados núcleos centrales y en la costa, y un vaciamiento continuado del interior del país. Bueno, digamos que lo que pretendía este estudio es examinar las insuficiencias y sobre todo los desajustes que encontramos en la aplicación de la normativa de recogido en la legislación urbanística de nuestro país, y su aplicación real en los territorios más concretos, sobre todo en estos territorios muy olvidados que son digamos los territorios de la España interior, ¿no? Espacios rurales con baja presión urbanística en su mayoría, pero que acogen un importante patrimonio cultural, etnográfico, arquitectónico, y que, digamos, entendemos que están en una situación de riesgo, y donde además nuestro sistema de planeamiento, que tradicionalmente ha apostado por el crecimiento y sobre todo se ha centrado en las áreas urbanas de mayor concentración y dinamismo económico. Bueno, desde este punto de vista hemos analizado, se basa en el estudio de 8 casos en 2 comunidades autónomas, regiones españolas. Voy a apuntar aquí, sobre todo por los que estamos o atienden desde otras latitudes, que en el sistema español administrativo las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio actualmente la tienen plenamente asumidas las comunidades autónomas, las regiones, ¿no? Bueno, pues nos centramos en la Comunidad de Cantabria y la Comunidad de Castilla y León, ¿no? Se ha basado la metodología en un análisis también de todos los documentos de planeamiento y comparado con la implementación real y el resultado final de la aplicación de la norma. También para ir muy rápido, solamente especificar que supongo que, como muchos de ustedes ya saben, nuestro sistema de planeamiento se basa fundamentalmente en la ordenación y planificación de la escala municipal a través de instrumentos de planeamiento general, y utilizando una herramienta que es básica y fundamental, que es la clasificación del suelo, que, digamos, determina el régimen de derechos y deberes del suelo. Y, digamos, organiza o prevé y prepara el terreno serían la regulación de las acciones edificatorias y los usos sobre esos territorios. Muy bien, aunque ha cambiado, ha habido a lo largo de nuestra historia diferentes modificaciones, la realidad es que los requisitos básicos para la definición de lo que sería el suelo urbano se han permanecido bastante estáticos, y es lo que normalmente decimos que es un suelo reglado, ¿no? Porque tiene ese carácter que ya ha marcado la jurisprudencia, es decir, la norma fija los criterios y el planificador tiene muy poca capacidad aparente para delimitar ese suelo urbano. Y los requisitos fundamentales son que tiene que tener fundamentalmente tres digamos, características para incorporar ese suelo como suelo urbano, ¿no? Un suelo finalista apto para la urbanización final, para la edificación final. Sería tener una dotación efectiva, que ya dice la norma, de servicios urbanísticos básicos, acceso rodado, iluminación, abastecimiento de agua, etcétera, etcétera. Hay otro concepto, otro aspecto, otra determinación que tiene que ver con lo que llama, y ahí es un aspecto bastante complejo, que es el tema de la consolidación, un grado de consolidación que lo establece la legislación urbanística. Y por último, digamos, es fruto de un desarrollo o el desarrollo de una norma, de un instrumento de planeamiento.
Bueno, en el caso concreto que vamos a traer aquí, nos encontramos con, bueno, en la comunidad cántabra, pues un municipio que es muy habitual, es un municipio actualmente que tiene en torno a 5 o 6 núcleos de población tradicionales. Como ven ahí, se trata de un núcleo tradicional con poca presión urbanística, que tiene unas características que se desarrollan, como ven, muy vinculadas también con su situación, con estrategias climáticas de localización tanto de la vivienda como de la tipología edificatoria. A lo largo suelen ser valles bastante cerrados, con un clima bastante húmedo. Entonces, si lo ven en el plano, a través de un instrumento muy básico, que era la delimitación de suelo urbano, aplicando la norma y los criterios que les indicaba, en este caso la carretera tiene ese efecto articulador porque a través de él pasan toda una serie digamos, de servicios básicos, y aplicando además esa idea de que aproximadamente la mitad, en este caso lo permitía, del área estuviera consolidada con la edificación, pues el planificador establece y aplica estrictamente la norma y aparece, como ven, que se traduce en que aparece una línea de suelo urbano que incluiría ambos lados de la carretera, y lo que realmente produce es que la urbanización tradicional se realizaba mediante esa tipología arquitectónica muy adaptada al lugar, con unas solanas, si lo ven por la orientación, unas fachadas unas balconadas y solanas al sur y suroeste, con un comportamiento climático muy adecuado, y resulta que sin respetar pues digamos, estos antecedentes y estos criterios morfológicos que vienen de una adecuación climática, pues el planeamiento lo que viene es a, digamos, ir en contra de estos criterios y impediría pues que continuar con esta tipología. Y además, si lo ven ahí, la parcelación que aparece enfrentado a lo que ya está urbanizado nada tiene que ver desde el punto de vista morfológico y morfotipológico con el resultado tradicional. En consecuencia, la aplicación estricta de la ley, digamos, destruiría o iría en contra de lo que sería una morfología tradicional muy adecuada y muy a las condiciones climáticas, ¿no? Y a las condiciones también de la calidad arquitectónica y etnográfica que tienen estas construcciones. Otro ejemplo parecido sería en otro de los núcleos que ven aquí ustedes, que también utiliza la carretera como un conector, pero se tratan de unos núcleos, como ven aquí, muy diseminados, muy adaptados también a la topografía, con una edificación muy dispersa, con pequeñas agrupaciones de casas, que aplicando también, en este caso, una interpretación casi contraria, lo que hacen es que buscan el lugar más adecuado, el planificador, para poder ampliar, digamos, el suelo urbano, e incluso el resultado, si lo ven aquí, pues el resultado es cumplir, está aprobado, pero no coincide estrictamente con las condiciones que diría el legislador, si bien parece que son adecuadas desde el punto de vista, digamos, topográfico, o incluso no impedirían pues, que el núcleo se desarrollara con las tipologías o las morfologías previstas o tradicionales, aunque es verdad que no permitiría, no cumpliría estrictamente con la ley. Si lo aplicáramos con los criterios actuales. El resultado es que, como vemos, hay siempre como un enfrentamiento en la aplicación estricta de la ley y los resultados sobre el territorio, ¿no? Que yo creo que es interesante también. En este otro caso, también de la misma, otro núcleo dentro de esta misma localización, lo que vemos es que tradicionalmente existían unos núcleos que yo no sé si ven el cursor, no sé si me están viendo el cursor, bueno, dos núcleos tradicionales, el planificador, porque así la ley lo permite, por esta idea de que la carretera pasa por un borde, la ampliación en la entrada del pueblo, porque digamos que este núcleo comunica con un núcleo bastante turístico del interior, que es Bárcena Mayor, y entonces ahí se localizaron una serie de restaurantes y servicios vinculados a la restauración. ¿Qué ha pasado? Que al ampliar excesivamente, cumpliendo estrictamente lo que dice la ley, lo que ha pasado es que, si ven en las fotos de la derecha, el núcleo tradicional se ha ido abandonando,
porque en el núcleo o en la zona que se ha permitido extender van apareciendo una serie de tipologías edificatorias totalmente ajenas, a modo de lo que aquí llamamos chalets o viviendas unifamiliares aisladas, que ya no tienen ninguna de las características que tenían, ni se comportan ni climáticamente, ni desde el punto de vista higrométrico, ni térmico, como la tipología tradicional, ¿no? Entonces, un minuto, existe aquí Isabel. sí, un problema realmente importante. Aparecen también, traíamos más ejemplos de otros lugares en Burgos, que les dejo aquí y que podremos, desde luego, lo podrán revisar, donde utilizando la aplicación estricta de la ley volvemos a incurrir en procesos que nada tienen que ver con las necesidades reales de los municipios, que son municipios con ese carácter rural. En consecuencia, y para concluir, en consecuencia, y para concluir, lo que yo quería, no sé si me he ido, me parece que me he ido, ¿verdad? No veo la Sí, última. Voy a no, no, poner no, las no estamos conclusiones. viendo la última hora. No estáis viendo la última. Bueno, pues la coloco yo ahora mismo, disculparme, porque he debido dar de alguna manera. Bueno, las conclusiones que aparecen ahí tienen que ver con, bueno, dado que existe esa numerosa jurisprudencia, ¿no?, que afirma ese carácter que obliga al planificador a aplicar estrictamente la ley, lo que, digamos, en nuestra investigación concluimos es la necesidad, ¿no?, la necesidad de modificar o revisar la legislación, porque, y para permitir, digamos, para considerar la parcelación y la morfología y no solo criterios estrictamente aplicables en otros contextos, porque, digamos, en pro de proteger un patrimonio y unas características de los asentamientos tradicionales que con la aplicación estricta de la legislación actual, pues realmente no contribuimos a su mantenimiento, como es uno de los objetivos de la planificación, sino incluso destruimos los asentamientos tradicionales y las formas que además son muy adecuados, digamos, climática, topográficamente a la realidad y a las necesidades que tienen estos lugares. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Y ya sin más dilación, también pasamos a la presentación de Ángela de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Hola, buenas tardes. Claro que sí, ya aproveché. Te oímos un poco entrecortado, Ángela. Sí, a ver si me acerco más. Es que he tenido problemas con la red porque sale y Se corta el sonido, vemos que estás empezando a compartir la pantalla. No sé si te hemos perdido. si apago la cámara. Sí, yo también voy a apagar la mía para ver si va mejor. Ahora se ve que estás compartiendo, no la tienes en pantalla completa. ¿Ahora sí? Bueno, no se ve en pantalla completa, pero vemos las diapositivas. A ver. Ah, ahí está, Ángela. Ese me salió. Le voy a pedir a todo el mundo que apaguen sus cámaras para ver si podemos escuchar mejor a Ángela. Hola, Hola. voy a proyectar y me cuentan cómo se ve. Vale, perfecto.
Hola, ahora hagamos algo. Deme un momento, me voy a conectar desde otro equipo, lo tengo aquí al lado, ya, no me demoro. Un minuto. Vale. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan mejor aquí? Mucho mejor. Sí, perfecto. Hola. Sí, sí. Hola, hola. Perfecto. Ángela, ¿nos oyes? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias por la espera. Ya, un segundo, ya voy a proyectar. Y bueno, mientras voy proyectando, me presento. Mi nombre es Ángela Jiménez. Soy arquitecta urbanista. Voy a hablarles de un caso en Cali, Colombia, sobre la densificación y la relación con la norma urbana y obviamente con la forma urbana. No sé si ahora sí están viendo mi pantalla. Sí, sí, se ve. Per- Vemos todas las diapositivas. Vaya. Listo, ya quedó en pantalla completa. Perfecto, sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces les voy a contar. Vengo a hablarles hoy de los conflictos que se pueden generar en torno a la densificación, ese concepto pues que siempre tenemos como tan preciado de la importancia de densificar, con el cual aclaro, pues me identifico, pero tenemos un caso en Cali, Colombia, que es la ciudad pues donde yo vivo, donde encontramos cómo la densificación, si no se toman ciertas medidas, puede generar conflictos y cómo esta densificación y por ende el cambio de la forma urbana pues está muy determinada por la forma, por la planificación. Y ese es el caso que vamos a ver en el sur de la ciudad de Cali, que se originó a partir de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial en 2014. Para empezar, bueno, Colombia tiene una tradición importante de planes de ordenamiento territorial y en la última versión que tenemos, digamos que los planes de 2000 y 2014 han incrementado las densidades en la Comuna 22, aquí pueden ver Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, y como la Comuna 22 es una comuna o una división, pues un territorio de bajas densidades, ha sido tradicionalmente de bajas densidades, un territorio donde se implementó el modelo de la ciudad jardín, de viviendas de bajas densidades, rodeadas de zonas verdes, de bajas alturas, grandes lotes y de grupos económicos, digamos, de alto nivel socioeconómico, de altos ingresos. Vemos cómo a partir del año 2000 y después en 2014, el plan de ordenamiento territorial le apostó a que ese territorio siguiera siendo el territorio pues, de las clases altas, pero densificando, entonces cambió las tipologías de vivienda, aumentando los índices de construcción, los índices de ocupación en primer piso, reduciendo, digamos, los aislamientos que antes se exigían, y eso va a tener unos impactos bastante fuertes en la forma urbana, pero sobre todo va a tener unos impactos importantes en, digamos, en la forma como en los elementos de soporte y en cómo funciona esta pieza de ciudad y empieza a funcionar mal por los incrementos de densidades tan altos, pero que no tienen en cuenta otros elementos de soporte. Entonces aquí en esta imagen, pues quiero mostrarles cómo ha sido el incremento de la densificación en uno de los barrios de esa comuna, de ese sector, donde vemos cómo nada más en los últimos 21 años, cómo las nuevas autorizaciones para crear, tener unos espacios más densos, perdón,
ocupando menos suelo, pues vemos cómo se han ido densificando y cómo ha ido aumentando la construcción a lo largo del tiempo. Fíjense cómo empezaron a cambiar los usos del suelo, precisamente el plan de ordenamiento territorial a lo largo de esta vía, que es una vía importante, y vemos cómo empiezan a aparecer edificaciones en altura para viviendas de clases altas y cómo el sector se ha ido consolidando en los últimos 20 años, pero los sistemas de soporte, como son las vías, los espacios públicos, las zonas verdes y el sistema de servicios públicos sigue siendo casi el mismo que hace 20 años. Entonces empezamos a ver una saturación de los servicios urbanos. Aquí otros ejemplos más de detalle. Miren cómo las parcelaciones se han ido densificando con cada vez terrenos más pequeños, digamos, aprobados entre un plan de ordenamiento territorial y el otro aprobó elementos más pequeños de más altura y menos aislamientos laterales, y como en el marco de 20 años, pues el sector se ha densificado de una manera bastante importante. Si lo queremos ver en cifras, digamos que podemos hablar de unos cambios en la forma urbana bastante llamativos, y pasamos de tener casas unifamiliares de 1 o 2 pisos con unos bajos índices de ocupación, y las nuevas tipologías que aparecen son edificaciones de altura, 4 o 5 pisos, bueno, algunos más, y que son las que predominan hoy en día, y que desde 2014, que es donde aparece la norma con más libertades, digamos, para los constructores, pues cómo se dispara, digamos, el crecimiento en el sector. Estamos hablando de un 300% de incremento en las densidades, que siguen siendo bajas porque estamos hablando pasamos de 3 viviendas por hectárea a 9, pero en 4 años, 5 años en un sector, pues es bastante llamativo, y que es en ese sector de la ciudad donde se concentra un porcentaje importante de la actividad edificatoria, porque pues está el 35% de las nuevas construcciones están orientadas en ese sector que les comentaba. Y aquí pueden ver en pantalla los cambios morfológicos, donde a la derecha ven una vivienda tradicional del sector, digamos, bajas densidades, muchos aislamientos laterales, 1 o 2 pisos máximo, y cómo empezamos a ver nuevas edificaciones a la izquierda, edificios multifamiliares de 4 o 5 pisos con aislamientos menores y una densificación pues de personas y de viviendas bastante amplia, que es posible única y exclusivamente cuando llega un nuevo plan de ordenamiento territorial a realizar, digamos, los cambios. Aquí pueden ver, por ejemplo, esto está lleno de ejemplos de este estilo, pero encontramos las casas que ya, no sé, digamos que las familias de clases altas están también cambiando sus preferencias habitacionales y están prefiriendo más el edificio con los apartamentos pues con cierta altura a estas casas de bajas densidades y grandes zonas verdes. Y encontramos pues diversos proyectos. Este es un sector con gran movilización inmobiliaria, pero con unos impactos que aquí podemos ver en algunas cifras, como unos incrementos importantes en la movilidad y en la congestión vehicular particularmente, y es una queja de los habitantes tradicionales del sector, donde el impacto mayor ha sido el incremento de de la congestión vehicular. También las faltas de espacio público, al cambiar la cantidad de personas, pues el poco espacio público que había cada vez se hace menos, porque hay que distribuirlo entre más personas, y un deterioro en la infraestructura ambiental que es bastante rica en el sector, pero que se ve impactada pues por las construcciones que aparecen. Y finalmente, no menos despreciable, aunque aquí apenas es mencionado por los habitantes de la comunidad como uno de los problemas menores, el tema de la saturación de las redes de servicios públicos se vuelve importante, porque al haber más personas, pero al no haber más cambios en las infraestructuras de redes, pues eso tiene un impacto en la presión, en el suministro del servicio. Esto hace que, simplemente para concluir, pues quisiera cerrar no dejando el mensaje de que no densifiquemos, por el contrario, es una medida importante para evitar el crecimiento desmesurado de las ciudades y pues para alcanzar una ciudad mucho más sostenible, pero que es clave que
cuando se densifique, las intervenciones en las infraestructuras de soporte complementarias tienen que ir a la par del crecimiento, digamos, de las densidades y el crecimiento de la construcción, porque o si no pueden generar disfuncionalidades urbanas, como es el caso de la Comuna 22, y que esto obviamente va profundamente relacionado con la forma urbana y con las directrices que dan los planes de ordenamiento territorial. Con esto acabo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela. Pues ahora ya hemos escuchado a las 4 ponencias y entonces abrimos el turno de preguntas de la gente que ha venido a escuchar y bueno, a lo mejor también entre los ponentes si se quieren preguntar también, por supuesto. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? En el chat no veo ninguna pregunta. Yo me animo si no hay nadie. Venga, Isabel. Ángela, yo me animo. Oye, es Ángela, que me parecía, no, es que me parece que, bueno, no sé si es pregunta o reflexión general, ¿no? Yo estaba contemplando todas y me daba cuenta que en general hay una línea, ¿no? Aunque cada uno es desde, que era como no funcionan como las recetas generales, ¿no? O sea, como esa falta de adecuación y del análisis detalle, sea a través de la norma, sea a través de la planificación, como a veces se cae, ¿no? en buscar como soluciones, ¿no? Lo que decías tú, la densificación no es mala, pues claro, depende, ¿no? En principio no, pero no. Y entonces se me ocurría como pregunta, claro, en estos procesos de densificación en Cali, ¿cómo incorporan el tema de cubrir necesidades? Porque claro, densificar implica llegada de muchas más familias y por tanto necesidades dotacionales mucho más grandes, ¿no? Porque si se multiplica por 300, pues por eso, entonces era un poco, si lo podías comentar. Muchas gracias. Vale, claro que sí, Isabel, muchas gracias por la pregunta. Pues se supone que en Colombia la planificación cuando se hacen este tipo de intervenciones, aquí les llamamos planes parciales, encontramos que hay unas sesiones, hay que dejar unos porcentajes de espacio público de manera obligatoria. ¿Qué está pasando en el caso colombiano? Se dejan las sesiones de espacio público, de espacios para infraestructura, de colegios y demás, pero el espacio queda vacío y se demora en ser provisto, digamos, en ser llenado. Entonces, claro, hay que ampliar las vías, pero primero el constructor llega, hace los edificios, llegan todas estas nuevas familias y muchos años después es que llegan las infraestructuras de soporte a ajustarse. Entonces, hay como un retraso, efectivamente es lo que ha pasado, hay un retraso en cubrir las necesidades. Gracias, Ángela. Sobre eso mismo, Ángela, te iba a preguntar. Ay, perdón, parece que Emilia estaba primero. Sí, bueno, a ver, yo simple y llanamente quería comentar con Isabel González, que me ha parecido muy interesante su tema. Y más que nada era por si se podía aportar un poquito de luz por aquel tema que comentaba, bueno, pues la necesidad bueno, pues la legislación, por los problemas estos de las limitaciones del suelo urbano y tal. Y yo simplemente era decirle que desde el punto de vista de la legislación valenciana, más concretamente bueno, la nueva norma, que además es un texto refundido, que recoge la ley del 14 y sus modificaciones, pues ya en 2019 precisamente en esa modificación se introduce desde la zonificación en la ordenación estructural el tema del núcleo histórico tradicional, y como una zona más. Y es más, en el anexo cuarto, además entra en el tema específico que comentabas un poquito. Entonces, nada, pues yo simplemente aportar un poquito de luz, por si, en fin, hay que proponer algo de cara al legislador, pues que en la comparativa autonómica, en la ley valenciana, ahí puedes encontrar artículo 25 y luego el anexo cuarto que justamente trata de este tipo de cosas, en esa previsión, desde la zonificación. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias. Nada. Ahora tiene la mano levantada Paula. Paula, ¿quieres hacer una pregunta?
pues la bajo. A ver, primero le iba a comentar a Ángela, me pareció muy interesante su presentación y le quería preguntar y también contar que aquí en Chile está la ley de aportes al espacio público, sobre esa cuestión que estabas comentando de que se dejan las sesiones del espacio público hechas, pero demora en ser llenado, ¿cierto? Aquí cuando hay una ley de aportes al espacio público que se empezó a implementar hace poco tiempo, unos años, y ya hay algunas municipalidades de, por ejemplo, de ciudades grandes como Santiago, también Viña del Mar, Concepción, que por ejemplo a lo mejor le permiten a los edificios tener una planta más o pequeños, bueno, una planta más a lo mejor no, pero digamos, excederse en algo, poquito, la normativa, y a costa de eso, a cambio de eso, digamos, la empresa inmobiliaria urbaniza parte de ese suelo que si no queda un poco a la buena de Dios, ¿no? Eso, bueno, eso te lo quería preguntar si se da en Colombia. Y luego también aprovecho también de comentarle a María Emilia Casar que yo cuando vivía en España estaba estudiando el tema del barrio del Cabañal, que me parecía muy interesante y que ahora he visto que ellas hablaron sobre esto, ¿no? El Cabañal, o sea, todavía sigue dando guerra, es increíble, porque ya en el 2000, sí, en el 2010 yo estaba estudiándolo porque quería incluso escribir algo de eso, había movimientos ciudadanos porque querían bajar esa gran avenida, ¿cierto? La alcaldesa Rita Barberá quería prolongar la avenida y cortar el Cabañal en dos, se estaban levantando todos los pescadores y todo, y bueno, un poco para que nos cuenten qué quedó eso, simplemente. Bueno, pues cierto es que, en fin, el Cabañal ha sido objeto de un periplo judicial de más de 10 años, que finalmente, pues obviamente ya no es lo que no se ha hecho, sino lo que se ha dejado de hacer. Y si se viera cómo empieza cuando se inicia el periplo y cómo acaba, pues obviamente, bueno, pues barrio degradado absolutamente porque ni se dan licencias, en fin, como que se echa a perder. Aquello acabó, pues, en fin, en las últimas casi que la competencia, porque era un tema patrimonial. Bueno, el Cabañal para el resto, bueno, forma parte de lo que es la declaración de conjunto histórico como categoría de bien de interés cultural en la ciudad de Valencia, junto con lo que es el centro histórico. Y bueno, pues tiene ahí un tipismo y unas características con seña de identidad. Y en este momento, bueno, pues lo último ya digo, que finalmente después de las sentencias judiciales se planteó fue inclusive el tema de expolio, que es la única competencia que tiene pues el Ministerio, con lo cual pues también tendrían que pronunciarse al respecto y bueno, al final se da entrada al plan especial y están en ello. Lo que pasa que bueno, pues aquí además mi compañera desde el punto de vista más de lo que va a ser el tema que nos ha ocupado aquí en nuestra presentación de la participación ciudadana, bueno, pues ya de por sí, pues era un tema polémico, porque ha habido ahí plataformas de Sálveme el Cabañal, etcétera, etcétera, y en el plan especial, para llegar a esa versión preliminar, pues hay que conseguir que se supere la participación ciudadana y ahí estamos porque, pues bueno, hay cosas que no están del todo claras, pero sí que es cierto que el plan especial está en marcha y que esperemos que pronto vea la luz, y bueno, pues efectivamente, en fin, se ponga en valor ya lo que es el barrio, pero sí, ha cambiado tras 10 años horrorosos de las idas y venidas a los juzgados, o sea que ha sido tremendo. Entonces está el plan especial ahí, en la puerta, esperando a que pase la última fase de alegaciones en la participación ciudadana. O sea, está a punto de ser aprobado. Sí. Bueno, va a haber de esa versión preliminar de plan. Está en la fase de participación pública, pero está teniendo varias fases, vaya. Gracias, Emilia. Ángela, yo creo que sí, por alusión también de Paula. Haría un
Eso, si me dejáis. Ay, sí, perdona. Sí. Con respecto a lo que está comentando mi compañera y la pregunta de Paula, porque en las alegaciones que se presentan a este plan especial, sí que las plataformas asociativas de este barrio son muy fuertes, están muy bien organizadas, llevan muchos años y presentan una alegación que llama mucho la atención porque en el proceso de participación se aprueba el modelo morfológico que tiene el barrio para que se le dé continuidad, que es la vivienda con acceso desde calle, planta baja, primera planta, hasta una tercera planta máximo. Pero resulta que al final, en la memoria que está ahora, final, lo que hace la administración y los técnicos es que el cordón que circula, que rodea la parte histórica del barrio, ahí van a permitir construir hasta 6 alturas y la vivienda sin acceso directo a la calle. O sea, es otro modelo completamente diferente que rompe con la identidad cultural y el modelo morfológico que tradicionalmente tiene el barrio. Entonces, ahí hay una alegación muy fuerte, muy técnica y muy bien comentada y a lo que da lugar es a la desconfianza con los poderes públicos. O sea, tú llevas algo a participación, se trabaja, se acuerda y al final apruebas otra cosa. Y eso pues no ayuda a superar pues, la idea de la corrupción en el urbanismo, etcétera. Y esto es un problema que está en la mesa. Y de ahí pues esa importancia de hacer una relectura de cómo se está entendiendo y qué se está entendiendo por proceso de participación, que es una metodología que hay que introducir en la planificación urbanística, es una metodología. Y ya está. Aquí lo dejo. Claro, es que es lo que nosotras apuntábamos en la exposición. A ver, una cosa es la participación pública, pero otra cosa es la participación ciudadana. Y claro, hay que entender esa participación ciudadana dentro de la participación pública. Si bien la nueva regulación, es decir, el marco legal, propicia el ir un poquito más allá, porque es desde esa fase temprana, lo que decíamos, ya desde la fase cero, aunque venga algo pautado como unas meras intenciones, es el momento en que a lo mejor la ciudadanía en esa fase ya puede decir, pero en realidad al final cuando se va a pronunciar de verdad es cuando algo ya viene hecho. Entonces, claro, es el venir hecho, es cuando tiene el problema. En esa fase de alegaciones que entonces se pronuncia esa participación ciudadana y no acaba de prosperar, ¿no? Pues eso es el tema. Entonces, ¿hasta qué punto? Y luego, por otra parte, lo que retrasa en lo que es el procedimiento de tramitación del planeamiento, porque claro, es tremendo. Si el horizonte temporal de un plan, pues, en fin, son 20 años y al final estamos hablando de planes generales que tienen, pues, en fin, una temporalidad en lo que es el procedimiento de elaboración de 12 años y no decimos nada del otro mundo, pues imagínense, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues es lo que hay, es lo que hay. Vamos a escuchar a Ángela, que lleva un rato con la mano levantada. Gracias. Listo, no, gracias. Simplemente como para retomar lo que me mencionaban hace un rato, aquí en Cali también existe esa figura donde uno compra más espacio, o sea, uno compra más espacio construido y ese dinero que le pagan las administraciones públicas, pues se supone que se usa en temas urbanos. Digamos que esa es una figura que en Cali se introdujo en 2014 y que la estamos, digamos, aprendiendo a usar. Y yo tenía una pregunta, digamos, para todas las colegas que están acá, y es precisamente ese tema, la relación entre forma urbana y norma, porque con la experiencia que precisamente de la Comuna 22 que les mostraba, las personas se han movilizado muchísimo
en la norma, pero cuando vieron los impactos negativos que estaba teniendo la norma en sus vidas cotidianas. Digamos que de entrada en ese proceso de planificación como que no es tan claro, pues sí, le dicen a uno, usted no puede tener más de, no puede, si va a construir más de 3 pisos, tiene que tener aislamientos de tantos metros, y para eso las personas eso no es muy claro, sino cuando ya lo empiezan a vivir. Por ejemplo, en el caso de la Comuna 22, la norma liberó las alturas y las personas del sector empezaron a sentirse incómodos con esos cambios morfológicos. Fue cuando los edificios ya les miraban a las patios de las casas, y ahí fue toda la movilización en términos de cómo cambia la norma, cómo afecta la forma de la ciudad. Y la pregunta o la reflexión que quiero lanzar es, pues hay un tema un poco difícil, es que las personas a veces en este marco de la participación solo se dan cuenta de cómo la norma los impacta cuando ya llegó la norma, con los impactos positivos o negativos que pueden haber. No sé, los que tienen más experiencia en esto, ¿qué pueden decir o cómo preparar más a la ciudadanía para enfrentarse mejor a estos impactos que pueden tener las normas, que en el papel se pueden ver muy bien, pero que ya es cuando uno lo vive que se da cuenta si funciona o no funciona? ¿Y qué, Paula? Bueno, muy cortito. Simplemente yo creo que una de las posibles vías sería, digamos, hacer programas donde a la ciudadanía se le pudiera difundir qué es un plan de ordenación urbana en el caso español, qué es un plan de desarrollo urbano en el caso peruano, qué es un plan regulador comunal en el caso chileno, ¿cierto? Porque cuando he estado, digamos, participando, por ejemplo, en una comuna de Santiago, en el plan regulador de Recoleta, en los talleres de participación, la gente nos decía, a mí me pasó en un taller que yo llevé, señorita, pero es que resulta que la micro se demora 3 horas en pasar, yo quiero que pase más seguido. O sea, entonces hay cosas que la gente cree que el plan regulador les va a resolver toda su vida, y digamos, le hace falta explicarle a las personas qué cosas son las que realmente regula y puede llegar a definir un plan regulador o un instrumento de planificación, y qué cosas no. Entonces yo partiría de verdad, con talleres que difundieran a las personas la utilidad que tiene uno de estos instrumentos. Isabel. Sí, bueno, y un poco iba para contestar o comentar, más que contestar, ¿no? A Ángela, iba un poco a incidir en lo que estaban comentando Emilia y sobre todo a Senet, ¿no? De cuál sería el papel, yo creo, en la planificación pues de la ciudadanía, ¿no? No solo recogida en la norma y no solo formal, sino real. Y yo creo que ahí también tenemos que hacer un papel importante los técnicos, planificadores, ¿no? De entender que, como yo digo a los alumnos, no estamos en otra pantalla, un poco utilizando su lenguaje, ¿no? Estamos en otra realidad, donde ya el plan no puede llegar desde arriba, sino que hay que trabajar desde abajo, ¿no? Con otros, como decía Senet, con otras metodologías. Y también mucho cuidado con el tema de la participación. A mí me entra en duda porque se ha hecho tanto esfuerzo o se ha hecho tanto en la necesidad de participar, que me parece que se ha banalizado. Me explico. Y entonces ahora determinadas formas de participación sirven exclusivamente para legitimar determinados actos. Incluso con temas de participación a través de lo que nos permiten las tecnologías, ¿no? Entonces, desde tu sofá aprietas y eliges el color del pavimento de Plaza España, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Pero a nadie le han preguntado y han trabajado si realmente eso es una prioridad en la ciudad, intervenir ahí, ¿no? Entonces, la manera es que a veces la participación también se está utilizando para legitimar políticamente o técnicamente propuestas que no parten de las necesidades y de la ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema importante. Después también quién participa y cómo, porque al final parece como que decimos la ciudadanía tiene sus intereses y sus grupos, ¿no? Y al final también participa quien tiene capacidad para participar, ¿no? Hay gente que precisamente los más vulnerables bastante tienen con sobrevivir, ¿no? Como para... entonces, a mí me parece que es todo un tema, es verdad.
Y yo creo que los instrumentos tenemos como que hay un proceso ahí en planificación que tenemos que repensar todo, ¿no? Entre la norma, los instrumentos, el soporte que tenemos, la nueva realidad, instrumentos que estaban pensados para otro, como digo yo, para una pantalla anterior, con los retos que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, y el tema de la gobernanza me parece que es como fundamental en la planificación, nada más. Gracias. ¿Alguien más quiere responder a esta reflexión de Ángela sobre Nada, simplemente, en fin, pues eso, que totalmente de acuerdo a lo último que se acaba de manifestar, que efectivamente yo creo que hay que llegar a un punto de inflexión, que por otro lado la ley no lo soluciona todo, que a veces la ley también puede ser peligrosito el hecho de que todo se quede atado, porque entonces al final puede ser demasiado hermético o riguroso. Yo creo en fin, que en principio se trata también de lo que es ya no solo información, también la formación, porque efectivamente, si no se tiene una formación, por mucho que tengas la información, a lo mejor tampoco vas a aportar. Entonces, bueno, esto al final es lo de siempre en la vida, que se trata de personas, ¿eh? Y que, bueno, pues si al final fuéramos a ese plano, al plano de verdad, de la necesidad, de tal, bueno, pues se dejarán al margen los intereses de unos y otros, pues obviamente creo que se funcionaría mucho mejor. Pero vamos, que en cualquier caso y con lo que podamos tener, la normativa es importante desde el punto de vista que tiene cierta previsión, pero Sí, sí. todo no puede estar encorsetado y que efectivamente yo creo que se necesita pues esa concienciación, ¿no? O sea, formación en el sentido de educación, de tener ahí y las metodologías, ¿eh? Y a Senet? Sí, yo solo pues reiterar las observaciones de Isabel y de mi compañera, y cierto es que la participación ciudadana no es para legitimar decisiones que se han tomado técnicamente o políticamente. Eso no es así, eso es una perversión de la idea y de los fundamentos de la gobernanza. Y sí que al hilo de que tenemos muchos arquitectos aquí, sí que al menos mi experiencia, no con todo, es que hay un fuerte corporativismo también desde la ingeniería de caminos, que tiene competencias en ordenación del territorio, un fuerte corporativismo y existen comentarios aún que te dicen, bueno, hay que dejar a los que sabemos de morfología urbana y de planificación y ya está. Y ellos son los que saben y ellos son los que, pero no son los que viven en ese barrio, seguramente, no son los que sufren los procesos de turistificación de los que hemos hablado, no son los que sufren esa pérdida de ver como la identidad cultural que caracteriza, se olvida y se va perdiendo, ¿no? Entonces, y al hilo también de lo que comenta Paula, así que yo, por lo menos en los procesos de participación que he organizado para planes municipales y en general en cualquier proceso de participación, los talleres que se montan y los ciudadanos que se convocan, lo primero es que tienes que dejar claro cuál es el objetivo de ese taller, qué es lo que se trabaja en ese taller y qué se les pide. Y luego los resultados devolverlo. Porque si no se plantea bien el objetivo al que va dirigida esa actividad, lo que pasa es que el ciudadano, claro, empieza a introducir cosas de sus problemas cotidianos, cuando camina por la calle, los problemas, el transporte, que es otra cuestión, como tú has hablado, que no tiene por qué entrar. Puede haber un taller de transporte, que entonces sí hablaríamos de transporte, etcétera. Entonces, siempre dejar muy claro para qué es ese taller, qué se va a trabajar ahí. Eso desde mi punto de vista, porque, bueno, porque nos vamos a otro, por petenera, como se dice por aquí en España. Y eso es muy fácil. Pues
Pues muy bien, esto nos quedan 2 minutos para rematar la sesión en punto y para que podamos ir a la siguiente parte del congreso, que es la exposición de pósteres o pósters, ya no sé ni en qué idioma hablo. Y bueno, simplemente pues... ¿Va a haber postre? No, pósters no, pósters. Así que sí, queremos que todo el mundo pueda ir a esa parte del congreso de hoy. Y bueno, simplemente me gustaría pues eso, cerrar con una reflexión. Primero, daros las gracias a todas por unas ponencias muy interesantes. Y algunos casos, como soy de España, pues a lo mejor me sonaban un poco más, me resultaban un poco más familiares, pues otros lógicamente no. Y entonces también me interesa mucho conocer otros contextos, cómo el planeamiento funciona en otros contextos. Y una cosa con la que yo me quedo de esta ponencia de hoy, que se trata del proyecto urbano y en la que hemos visto pues, cómo distintos instrumentos urbanísticos gestionan la creación de este proyecto urbano. A mí lo que me parece es que todos estos instrumentos urbanos son en mayor o menor medida capaces de tener impactos a nivel de forma y sin embargo todos en lo que adolecen es de ser capaces de reconocer los procesos sociales que están ocurriendo en los territorios. Y pues en el tema de la participación ciudadana, por ejemplo, el tema de tener que educar a la población lo que pueden y lo que no pueden decir es ya en sí un problema del planeamiento en sí mismo. ¿Por qué no se pueden incluir espacios en los que se le pregunte a la población y a sus experiencias vividas y su día a día, pues si alguien tarda 3 horas en coger un autobús para ir a su punto de trabajo, es un problema. Y es un problema, pues el transporte, la infraestructura, tiene que crearse unos espacios en el planeamiento donde eso se pueda recoger y esas experiencias de vida se puedan trasladar al planeamiento. Si por ejemplo, en el tema de los usos de núcleos rurales, vemos cómo el planeamiento no está entendiendo una forma de vivir en el territorio, también, por ejemplo, en las zonas vulnerables que nos presentaba Paula y Leticia, cómo esas formas de centrarse simplemente en ciertos aspectos, pero no reconocer las formas de vida de la gente de esos territorios, está limitando el hacer un uso apropiado del proyecto urbano. Como el proyecto urbano en el tema de los planeamientos parece que no está reconociendo que el territorio es más que forma, es proceso social también. Entonces, bueno, me ha gustado mucho cómo todas las ponencias hablan de esa tensión, ¿no? de cómo el proyecto urbano, como los instrumentos urbanísticos que tenemos, casi se centran exclusivamente en gestionar la forma y controlar la forma sin reconocer que detrás de esa forma hay unas formas de vida y que ese es un problema. Y nada más, aquí lo dejamos y encantada de haberos escuchado y haberos conocido, aunque sea de esta forma virtual, y que disfrutéis del resto del congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por estar aquí, por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Y muchas gracias, Elga. Sí, exactamente. Su papel Gracias en la organización. Venga. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Buenas noches.